Hola, hola chicos, buenas tardes. Voy a dar unos minutos a ver si es posible que alguno de ustedes se pueda conectar a nuestro quinto espacio abierto. Esperemos que pronto los vea yo acá conectados. Veamos. Bien, pues vamos a dar inicio entonces con nuestro quinto espacio abierto con su asesora virtual. Les voy a compartir mi pantalla y me van siguiendo. Aquí está. Hoy pues bueno, algunas escuelas laboraron, algunas otras no, entonces les mandé mensajes si es que era posible que nos viéramos un poco más temprano, sobre todo pues considerando que quizá tengan más tarde algunas otras actividades pues pendientes por realizar. Entonces, por eso es que también les decía, el día de mañana pues no vamos a estar como tal, eh, vamos a poder tener nuestra sesión, por eso es que acuérdense que son los días miércoles. Y pues bueno, vamos a iniciar. Espero dejarles este video, pues como les decía, esperaba que estuvieran algunos, pero les dejo la grabación, no pasa nada. Nada más sí les pediría pues que la vieran para que el día viernes podamos ir platicando sobre otros aspectos que van a quedar todavía un poco pendientes, ¿sale? Entonces, vamos. Bueno, les decía, perdón, quinto espacio abierto correspondiente a la semana 3 de nuestro módulo 4. Les recuerdo mi nombre, soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y esta sesión
este espacio abierto, está dirigida al grupo 029 de la generación 53. Ese es el orden del día con el que vamos a trabajar en esta ocasión. Tenemos la bienvenida a semana 3 de aprendizaje. Voy a platicarles cuál es el propósito de mi sesión, a dar una explicación de las actividades de la semana 3. Algunas especificaciones, en específico en los foros, se dan cuenta que tenemos 2 foros en esta ocasión. Entonces vamos a hablar acerca de esos 2 foros, qué es lo que deben ustedes poner atención para que tengan un buen desempeño. Y el espacio de asuntos generales, algunas extensiones de actividades pendientes y sobre todo algunas indicaciones para que nos vayamos perfilando ya para nuestro cierre de módulo. Y bueno, al final ya tenemos nuestro espacio para dudas y comentarios. Ustedes saben que nosotros generalmente lo hacemos dentro de la sesión, el espacio de dudas y comentarios. Sin embargo, en esta ocasión les voy a decir cómo es que me pueden hacer llegar esas dudas, esos comentarios, cómo es que podían participar de esa manera. Pues bueno, ahora vamos con el propósito de esta sesión. El propósito de mi sesión es presentarles a ustedes una guía detallada de las actividades que van a realizar, sobre todo pues para que continúen con este análisis de los textos clásicos que siguen representando situaciones vigentes. Sí, también para que nos demos cuenta cómo es que en la actualidad se produce literatura, tanto en formatos convencionales como no convencionales. Ahora sí ustedes van a ver un poquito más cuáles son estos formatos. Hoy ya en esta sesión, esta semana, más bien, ya van a ustedes a ver esos formatos no convencionales que anteriormente pues no veíamos, ¿no? Las obras clásicas. Ahora no, ahora vamos a ver otros formatos porque pues se sigue produciendo literatura. No nos podemos como que quedar solamente con el mismo formato ni con los anteriores textos. Hay más y actualmente se siguen creando. Así que es lo que vamos a analizar en esta semana. Bien, vamos ahora. Listo. Tenemos la actividad integradora número 5, literatura clásica y situaciones actuales. ¿Qué vamos a trabajar? Hay que realizar la lectura breve, de la breve reseña de las nubes de Aristófanes. Nos vamos a enfocar en las páginas de la 1 a la 22. Con eso vamos a poder trabajar la actividad que se descarga finalmente pues de plataforma. Y es algo similar a lo que ustedes ven aquí en mi imagen. Ya hemos visto semana 1 y semana 2 algunos elementos del documento que se llama fondo y forma dentro de la plataforma de la Prepelina CEP. Entonces, ese documento nos va a permitir pues que podamos nosotros ir distinguiendo ya con mayor precisión los elementos que se emplean para un análisis de textos literarios. Entonces, para empezar, vamos a continuar con ese análisis de textos literarios de la obra de Aristófanes. Si se dan cuenta, tenemos del A, inciso A, B, C, D y E. Son los correspondientes a la obra que ustedes van a leer, les decía, de la 1 a la 22 de las nubes. Vamos a identificar cuál es el argumento con el que nosotros vamos de alguna manera, a tratar de resumir de qué habló toda la obra. ¿Quiénes son los personajes? Ustedes ya saben identificar quiénes son esos personajes. Bueno, los podemos poner aquí a manera de lista. En el inciso C, ¿cuáles son las características de personalidad que identificas en los personajes? En esa lista que ustedes crearon de personajes, bueno, ¿cuáles van a ser esas características? De hecho, les decía, puede ser a manera como de lista y nada más vamos vinculando. Ejemplo, tenemos Strepsiades, ¿no? Entonces, de Strepsiades, ¿cómo imaginamos o cómo nosotros podemos percibirlo de acuerdo a lo que nos permitió la obra? Entonces, colocamos Strepsiades, no sé, un ejemplo, orgulloso, el antagonista, puede ser una persona terca, necia, etcétera, o puede ser totalmente opuesto, hogareño, feliz, quizá empático, bueno, todo lo que ustedes describan de ese personaje, solamente, bueno, no vas a tener que en realidad crear toda una descripción súper larga, puede ser breve, pero quizá unos dos características de este personaje o 3 características, así breves, concisas sobre todo, y eso va a ser lo único necesario. Pero les digo, a manera de lista y solamente van colocando como que cuáles pudieran ser como estas características de su personalidad.
En el inciso C, ¿qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Quizá para ti leíste la historia y dijiste, bueno, esto a mí me pareció muy divertido, me reí bastante, la verdad, entonces voy a compartirlo. Bueno, lo identificas y para que lo compartas aquí. Y sobre todo, ¿por qué te pareció gracioso? O sea, quizá, no sé, si algún personaje se cayó y de acuerdo a la narración, me pareció muy gracioso porque fue algo que sacaba quizá de la monotonía el texto, etcétera. Tú sabrás cómo es que me vas a decir por qué fue gracioso para ti. El inciso E. ¿Qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Hablamos acerca, no sé, como en las anteriores, que hablábamos acerca de las verdades, ¿no? De la verdad, de la mentira, de ser empáticos precisamente con las personas quizá que están más desprotegidas, etcétera. En las primeras obras me refiero. Bueno, entonces aquí esta situación que ya identificaste anteriormente, que era, no sé, hasta inclusive falta de valores, ¿cómo es que ahorita podrías vincularlo? Quizá lo identifico porque antes era la falta de valores y actualmente hay algunas familias que presentan estas situaciones, etcétera. Entonces, acá es como vincular lo que encontraste en la historia, que lo puedes vincular con el tema en la actualidad. Esa va a ser la primera parte. Está un poco sencilla, yo creo, ¿no? Vamos, la siguiente parte ya es la parte como que vamos a modificar y vamos a empezar con la segunda que dice aquí. Primero dice que hay que mantener a los personajes, por eso es importante como desmenuzar la obra para que después la podamos emplear en la actividad como tal nos está solicitando. Entonces dice que hay que, perdón, es que golpeé creo que mi laptop se hizo. Ok, listo. Les decía, hay que identificar estos elementos de la obra desmenuzados para que los podamos emplear en la parte que nos están pidiendo. Y dicen las indicaciones, manteniendo a los personajes y el argumento, es decir, esta parte aquí y el inciso B que tenemos en la parte de abajo, estos dos, manteniendo estos dos, vamos a escribir un cuento que será de una extensión de 15 a 20 líneas, en donde vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Importante identificar los elementos para que después nosotros podamos hacer una adaptación. Las adaptaciones generalmente suceden muy frecuente dentro de las obras, dentro de los textos clásicos, dentro, inclusive lo han visto. Tenemos una obra en un libro y de repente vemos que ya salieron diferentes versiones, tanto el libro, una adaptación, una actualización. Hemos visto también que han creado hasta películas, ¿no? Ejemplo está el de Caperucita Roja. Tenemos diferentes versiones. Tenemos la Caperucita Roja, perdón, del cuento clásico. Tenemos también en película me acuerdo haber visto La chica de la capa roja, que también tiene como que relación también con esto. Entonces, como que si ustedes se dan cuenta tan solo en estas dos, podemos pues verificar que tenía un cuento clásico y cómo es que se fue adaptando, ¿no? Hasta nuestros días. En las de o, Romeo y Julieta, estas obras, este cuento clásico de Shakespeare, también lo hemos visto tanto en cuento clásico como en diferentes opciones, diferentes adaptaciones que nos ha permitido ver, por ejemplo, el cine y también tienen sus diferentes pues formas de narrarlo. Quizá se mantiene el argumento original, sí, porque eran dos familias, ¿no? Dos familias que trataban como que eran enemigas, pero a fin de cuentas los jóvenes de sus familias pues llegan a enamorarse. Y ahí de ahí viene todo como que la tragedia. Entonces, así ustedes, por eso hay que identificar el argumento, los personajes se dan cuenta, en Romeo y Julieta jamás se modificaron, tampoco el argumento, simplemente se fue adaptando, quizá en el lenguaje, se fue adaptando en los escenarios, se fue adaptando quizá algo que le fuimos agregando para que se viera que era una adaptación. Bueno, ustedes van a hacer lo mismo. Pongo estos ejemplos para que nos vayamos situando qué es lo que hay que trabajar. Entonces les digo, tenemos ahora de 15 a 20 líneas, vamos a escribir nuestro primer borrador. Vamos a considerar, pues, cómo sería Strepsiades. Si fuera una adaptación, quizá Strepsiades, que era, no sé, un caballero de la época. Es un ejemplo nada más, ¿no? Un caballero de la época de ese entonces y vestía con sombrero y con guantes, con una gabardina, no sé, todo esto, que cómo era la gente de antes que se vestía, bueno, lo vemos, ¿no? ¿Cómo sería entonces Strepsiades en nuestra actualidad? Ah, bueno, Strepsiades quizá ahora
sea un hombre, pues obviamente bien vestido, porque a fin de cuentas, pues igual, ¿no? Pero bien vestido de una manera diferente, porque ahora en la actualidad es así, así, no sé, ustedes como lo vayan planteando, pero traten de considerar precisamente esto, que sea una adaptación de la obra original. Hay que considerar qué es lo que se va a criticar, cuál sería el argumento, cuál sería la problemática ahora que se va a manejar si lo trasladamos a nuestros días, cómo se manejaría ahora ese tema que se tocó dentro de la obra. Y con este borrador vamos a crear nuestra primera historia, les decía, de 15 a 20 líneas. Eso sí, verifiquen. Y traten de ustedes de enfocarse que sean de 15 a 20 líneas, porque a veces queremos que hacemos unas extensiones súper larguísimas, quizá más de una cuartilla o dos cuartillas. Creo que si nosotros sabemos contar bien una narración y sabemos contar una historia adaptada, seguramente nos van a ser suficientes 15 a 20 líneas. Entonces, apeguémonos a eso, ¿sale? Tenemos ese primer borrador que em, tenemos ese primer borrador, como les decía. Perdón, es que quería estornudar. Les digo, tenemos ese primer borrador y ese primer borrador nos va a servir para grabar. Ese borrador, tal cual, 15, 20 líneas, le vamos a poner voz. Lo vamos a leer en voz alta, lo vamos a grabar con nuestros dispositivos o con alguna herramienta que ustedes conozcan de audio. Lo van a grabar y ya que lo tengan grabado, lo van a subir a la nube. En la nube me van a generar un link para que yo lo pueda, ese link me lo van a compartir. Precisamente, les voy a indicar, precisamente en este espacio que está aquí, van a compartir ahí el link. Verifiquen que lo pueda revisar, verifiquen que sea claro, verifiquen que esté completo también, sobre todo el link, que tenga los permisos. Es lo principal, que tengan los permisos, porque a veces me comparten links en donde yo digo, no lo pude abrir, está en modo privado, no era como que visible para todos, simplemente para la persona que lo creó, entonces chequen que tenga yo los permisos para que lo pueda revisar. Una vez que hicieron eso, les digo, pasan, ahora sí ya comparten el link en ese espacio que les acabo de indicar. Y la segunda parte viene especificada en el inciso E. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que les dije que primero era un borrador? Ya lo leímos, ¿no? Lo leímos en voz alta. Mientras hacíamos esta lectura en voz alta, quizá identificamos que había elementos que no sonaban muy bien, o palabras, ¿no? Palabras repetidas que de repente decíamos, ah, bueno, es que dije muchas veces, este, no sé, importante, 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 porque a veces eso como que tenemos una palabra que luego se nos pega mucho, ¿no? Inclusive en la redacción. Entonces, quizá ustedes digan, bueno, es que yo repetí muchas palabras, hay expresiones que no estaban tan completas y honestamente no se entendía bien lo que yo quise decir. Este, había algunas palabras que me equivoqué, las expresé mal, etcétera. Bueno, entonces es el momento de corregirlo, pero es por eso precisamente que se necesita hacer el borrador y luego la lectura para que podamos como contrastar y decir, no, me falló esto, me equivoqué tal vez en esto, ¿no? De esa manera, vamos a hacer la corrección y en la versión final es la que van a compartir en el inciso E, versión final. Ya con, pero igual, manteniéndolo igual, de 15 a 20 líneas, eso sí no se mueve, esa es la extensión con la que debemos de trabajar. Ya que tenemos estos dos elementos, ya el borrador, el audio, les digo, ahora sí el tercero sería la versión final y eso sería todo. ¿Ok? Después, ahora, tenemos en la siguiente página, pues bueno, simplemente nuestras preguntas de reflexión. ¿Qué tan difícil fue para ti trasladar la historia a un contexto actual, como que hacer esta adaptación? ¿Fue difícil, fue complicado o fue algo muy, muy fácil, fue muy sencillo, fue muy práctico? Bueno, me vas a platicar aquí. ¿Qué te pareció? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Lo que antes se veía que pasaba en la sociedad y se analizaba, se sigue presentando, ahorita es como de otra manera, etcétera. Esas críticas sociales, ¿cómo, cómo son ahora? Inciso B, ¿podemos aprender mientras nos reímos o nos divertimos? ¿Ustedes qué opinan? Si nos reímos o nos divertimos, ¿estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? ¿Qué está pasando? Entonces, ahí me vas a decir, puede ser que sí, no, que digas, bueno, la verdad es que sí nos podemos reír y nos podemos divertir y estamos aprendiendo, por supuesto, por esto y esto, o un ejemplo, ¿no? Así ustedes tratan de como que dar ideas, si se puede o no se puede, y justificas. En el inciso C, ¿qué diferencias encontraste
entre contar tu cuento en audio y en escribirlo. Quizá algunos dijeron, para mí es mucho mejor si lo leo, porque le doy voz, porque aparte yo soy la narración, porque aparte como que le puedo imprimir quizás a mi granito de arena, ¿no? Y otros dirán, a mí la verdad es que leerlo no, me estresa, me preocupa, no me sale bien, prefiero mejor redactarlo. Bueno, entonces me vas a decir qué diferencias están entre eso precisamente, contar un cuento o escribirlo. ¿Cuál de las formas de la narración fue más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? Esta parte pues, contraponer estas ideas de la oralidad, de la escritura, ¿qué te pareció a ti? ¿Te gustó? ¿Te llamó la atención? ¿Se te hizo más fácil, más difícil? Dentro de los recursos extras en el foro de novedades, les compartí un recurso que se llama así, oralidad y escritura. Es un recurso extra porque a veces dicen, bueno, es que yo no sé, o sea, tengo la idea, pero no sé cómo expresarla bien. Entonces yo les sugiero que lean ese recurso, oralidad y escritura. Ahorita lo voy a abrir en un ratito más en lo que carga mi página de la plataforma. Les digo, les sugiero para que tengan ahora sí más concreto. ¿Qué es la oralidad? ¿Qué es la escritura? Ventajas, desventajas. Acá tú lo puedes platicar, lo puedes, como les decía, no copiar y pegar, pero lo puedes comentar en estos espacios. Y bueno, esa sería nuestra actividad número 5. Es importante, como les decía, que pues revisen todos los elementos que se van a necesitar para hacer la actividad integradora número 5 y para hacer la actividad integradora número 6. Es importante que no nos vayamos solamente con la idea del título, porque es lo que he visto, algunas actividades que estuve revisando en la semana 1 y 2, veía que a veces nos íbamos con el título y se notaba cuando las respuestas no coincidían con las obras. A veces hablábamos de otra obra, por ejemplo, de con quién me pasó, con Mary Shelley. Hablábamos, por ejemplo, otra obra de Sor Juana Inés y no nos estábamos enfocando precisamente a las obras que se están pidiendo. Entonces, por eso les digo, sí les sugiero que ustedes pues traten de tomarse el tiempo. Si no tienen tanto como una disponibilidad de sentarse y leer cada una de las obras, búsquenlas en audios. En audios funcionan mucho porque pues obviamente es más fácil. Mientras quizá estamos cocinando, haciendo el quehacer, estamos haciendo otra actividad, estamos trabajando, no sé, en alguna actividad en la computadora, pero podemos escuchar también un audio. Adelante, yo sí lo sugiero porque les digo, eso nos puede ayudar un poco como a avanzarle, ¿no? A que si decimos, no, es que yo tengo tiempo solamente los sábados y ya que llegue el sábado, de aquí a que te sientas y te dedicas a la actividad, puedes pasar mucho tiempo y te vas atrasando. Entonces, por eso les digo, traten de eficientar el tiempo pues que ustedes están teniendo. Ahora, les voy a compartir el recurso que les estaba diciendo, el recurso extra, ya lo abrí. Aquí está. Este recurso extra, perdón, que se llama literatura y la sociedad. Y tenemos diferentes aspectos de la literatura, pero a ver, déjame ver, porque creo que abrí otro link que no corresponde. No, perdón, abrí creo que otro archivo. Denme un momentito. Pero bueno, les decía, finalmente pues es eso, es el invitarlos para que ustedes háganlo, trabajen con tiempo. Estamos muy cerca, la verdad estamos muy cerca para nuestra siguiente semana, que es nuestro cierre de módulo. Por eso es que siempre les pido que ahora se pongan al corriente. Si es que tuvieron algún pendiente, yo creo que ya es el momento, sobre todo pues de la semana pasada, yo creo que ya es el momento para que ustedes puedan, pues sí, para que ustedes puedan más bien subirlas, perdón, subir las actividades que tienen todavía pendientes. Es muy, muy importante, ¿vale? A ver, ya creo que sí les compartí otro archivo. Ahorita se los voy a actualizar porque estaba revisando y creo que es el mismo. Entonces, les voy a compartir el que sí corresponde al de oralidad y escritura.
Ya lo tengo abierto. Se los voy a corregir dentro del foro de novedades para que ustedes puedan, como no lo puedo eliminar, pero sí lo puedo actualizar en la parte de la réplica, les puedo dar el link adecuado para este archivo. Se llama, les decía, oralidad y escritura. Y generalmente pues tenemos como que esta parte, les decía, no sabemos cómo expresarlo, sabemos que hay ventajas y desventajas, porque nosotros mismos los vamos a ver por medio de la actividad 5. Pero les comparto algunas, pues algunas características. En parte, en la cuestión oral, la comunicación pues obviamente es como más espontánea, ¿no? No hay que borrar lo dicho, simplemente lo decimos, que también puede ser una desventaja, ¿no? Que si lo escribimos como que lo vamos analizando acá, simplemente es comunicación espontánea. Los códigos no verbales se involucran aquí, la fisonomía, los vestidos, movimientos para lenguaje, las cualidades de la voz, vocalización. A veces sonamos como un poco muy serios, o las hablamos como más alegres, más amables también. La interacción durante la emisión del texto, porque obviamente mientras tú estás hablando, puedes imaginar la reacción que quieres provocar en los oyentes y entonces por eso es que modificas la voz, ¿no? No todo el tiempo es como plano. Para la parte, por cierto, antes de que lo olvide, para la parte del audio que ustedes van a grabar, traten de mencionar su nombre y traten de mencionar cuál es el título que ustedes le están dando a esta adaptación, para que no sea como que simplemente le dieron play y empezaron a grabar, ¿ok? Que tenga como que esta formalidad de un inicio, una presentación. Y bueno, nos vamos ahora con la parte escrita, esta fue la parte oral. En la parte escrita tenemos la comunicación elaborada. El hablante puede corregir y rastrear el texto sin dejar rastros, exactamente es lo que les decía. ¿Te equivocaste? Bueno, pues lo corriges. En la parte oral no, simplemente fue así, como tú fuiste conectando tus ideas mentalmente. Puedes escoger cómo, dónde quieres leer el texto. Los códigos no verbales, aquí, por ejemplo, son muy poco utilizados. No hay interacción durante la composición, simplemente escribes y puedes imaginar la reacción que va a tener el lector, pero a diferencia de la oralidad, tú sí puedes modificar, tú sí puedes como enfocar tu voz y enfocar todos los recursos que estás empleando de audio, sobre todo para que provoques una reacción en el lector. Ahora, ya que tenemos esto, déjenme ver. Acá en la parte de abajo, pues bueno, ya nada más es como para que tú puedas distinguir. Con esta información, ya para que tú quieras navegar, pues adelante, acá está en este portal académico. Si necesitas más información, pues bueno, te digo, están dentro de los recursos de la semana y solamente te doy uno extra en caso de que así lo necesites para tener claro el punto de la actividad integradora número 5. ¿Sale? Vamos ahora. Vamos con la actividad integradora número 6. Si se habrán dado cuenta, es un tipo foro. Se titula Actividad integradora 6, literatura actual y experiencias estéticas. Tenemos obviamente nuestra pregunta detonadora, la pregunta que genera como que la reflexión es decir si se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. También dentro de los recursos de la semana, de la prepa en línea, la semana 3, hay un recurso que así se llama formas emergentes. Es necesario que lo leas para que después puedas distinguir y para que puedas obviamente contestar todo lo que se te pregunta aquí. Vamos a participar en 5 ocasiones diferentes. La rúbrica es muy clara, indica mensaje y participación. No puede ser una participación que incluya todas, un mismo mensaje que diga primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y lo subo y lo mando. No, porque precisamente la rúbrica indica que debes de interactuar, que debes de participar, que debes de dialogar con tus diferentes compañeros. Por eso hay 5 participaciones en diferentes días. Lo vamos a checar en la parte de la rúbrica el día viernes, pero aún así se los menciono. Ahí dice, si no participaste o participaste el fin de semana, por ejemplo, o solamente participaste, no sé, el día domingo, o solamente un día, o participaste en la semana 2 días, etcétera, va bajando considerablemente tu puntaje. Por eso les digo, es importante que se apeguen a la parte de las instrucciones. Tenemos primera aportación. Ya con tus propias ideas me vas a tener que platicar
¿qué es para ti una experiencia estética y qué relación consideras que guarda con la literatura? Son dos preguntas dentro de la misma, entonces, aquí sí les quiero que tengan pues un poco de atención porque he revisado en otros grupos que solamente o responden que es una experiencia estética o qué relación guarda con la literatura, pero muchas veces se quedan como que hay pendientes, ¿no? Y solamente contestaron una de estas dos en la misma. Con tus propias ideas. No se vale una definición de diccionario, no se vale una definición inclusive de algún otro recurso o de internet. Tiene que ser tu propia definición porque aquí dice con tus propias ideas, ¿ok? De lo contrario, posiblemente no se considera como una participación apegada a las instrucciones. En la siguiente participación, que es nuestra participación número 2, yo les quiero también que vayan dentro de sus pues de los sitios, dentro, perdón, de las aportaciones, vayan indicando primera aportación y empiecen a escribir. Segunda aportación y empiecen a escribir para que de esa manera ustedes se vayan guiando cuántas ya realizaron y sea mucho más fácil. En la segunda deberán de ingresar a diferentes sitios. Hay uno que se llama Word Toys y el otro se llama Bestiario Marino. Son diferentes. Es unos sitios donde manejan diferente tipo de, pues digamos que no es como que el medio convencional, como que generalmente vemos textos, ¿no? Pero ustedes hagan este análisis. Vean, les digo, no se vayan solamente con los títulos, naveguen por los sitios, vean detenidamente los contenidos, tengan el tiempo para estar revisando, para checar sobre todo qué contiene cada uno. Y de eso me van a decir si los contenidos de dichos sitios se pueden considerar literatura. ¿Para ti qué es? Solamente es un artículo, solamente es un sitio interactivo, es para ti o para ti sí es literatura. Considera diferentes aspectos para que tú puedas decir, bueno, es literatura por esto y esto y esto, o no es literatura por esto y esto, ¿sale? Da argumentos buenos que me puedas dar a entender, pues, qué significa para ti, obviamente, que es literatura y por qué los consideras así. Después, tercera aportación. Listo. Dice, respondan si consideras que es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. Si nosotros vemos, por ejemplo, estas obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC, son estos sitios, WordToys y Bestiario Marino, ¿qué te parece? ¿Consideras que es posible o no tener experiencias estéticas? ¿Percibiste algo? Para empezar, desde por eso tienes que definir qué es una experiencia estética para que después puedas decir, ah, bueno, de acuerdo a mi definición, considero que sí es posible o no tener experiencias estéticas. Sobre todo aquí trata de involucrar los dos sitios, de decir, bueno, en el sitio número 1, por ejemplo, Word Toys, para mí sí se puede tener experiencias estéticas. En el segundo sitio se puede o no se puede tener experiencias estéticas. Tú me vas a decir si sí o no de cada uno, pero indica en el sitio Word Toys, en el sitio Bestiario Marino, para que sea más fácil, porque a veces hacemos muchas generalidades y creemos que el otro va a entender lo que yo quiero decir. Pero, por ejemplo, escriben, en uno de los sitios me parece que sí se puede tener experiencias estéticas, el otro no. O uno puede decir, uno sí me parece que es un sitio que sí está vinculado con la literatura, el otro no. Y como voy a saber cuál es el sitio que sí consideras y cuál es el sitio que no. Por eso les digo, es bien importante que me digas qué específicamente de cada sitio, más que las generalidades, ¿no? De este sitio sí, por esto y esto y esto, de este sitio también, por esto y esto. O de este sitio no, por esto y este sitio tampoco, por esto, o uno sí, uno no, pero tú me tienes que decir específicamente de cada uno, ¿sale? Después vamos a darle réplica a alguno de nuestros compañeros. Es muy importante considerar que una réplica no es llegar y evaluar a tu compañero y decirle, bueno, compañero, no sé, compañero Daniel, te agradezco tu comentario, sin embargo, te invito a que verifiques su ortografía porque tienes muchos errores. Más aparte, no escribes claramente tu punto de vista. Más aparte, se nota que no revisaste los recursos, por eso es que no tienes idea de lo que debes de escribir, de lo que debes de compartir. Échale más ganas para la siguiente. No es evaluarlo, porque no se trata de una réplica, nunca es eso, nunca es de llegar y decirle, bueno, te voy a evaluar y te voy a decir qué hiciste bien y qué hiciste mal. No, porque eso es parte de mis funciones, el indicarte qué es lo que lograste y qué es lo que debes de seguir trabajando. Pero acá, eso es una retroalimentación.
que sería como parte de tu calificación. ¿Para qué no están diciendo una retroalimentación? Dice aquí que des una réplica. Y la réplica precisamente es indicarle a tu compañero, a tu compañera, de acuerdo a lo que ellos ya informaron dentro del foro, de acuerdo a alguna participación que te haya llamado la atención, tienes que decir entonces si estás de acuerdo o no con lo que ese compañero o esa compañera han compartido en los espacios, en cada una de las aportaciones. Supongamos que alguien ya hizo su segunda aportación o su tercera, la que sea. Bueno, pues vas y checas cuáles son las aportaciones y dices, bueno, con esta persona no concuerdo, voy a escribirle con todo respeto porque hay que manejarnos dentro de las reglas de la etiqueta. Eso también es muy importante. Ser respetuosos, ser amables, ser empáticos y sobre todo respetar los puntos de vista de los demás y evidentemente cómo nos comunicamos con los demás, cómo comunicamos nuestras ideas. Así que en la parte de la réplica les digo, es expresar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con tu compañero o tu compañera con lo que ellos ya expusieron. Entonces, bonito de tal, estoy de acuerdo contigo, concuerdo contigo por esto y esto y esto, yo también lo veo de esta manera, así, así es, ¿vale? Con otro, dices, no estoy de acuerdo. Ah, bueno, no estoy de acuerdo contigo, compañero, porque yo lo veo de esta manera, desde mi punto de vista, es esto y esto. Quizá respeto, obviamente, lo que tú quieres aportar, sin embargo, para mí, creo que lo importante es esto y esto. Siempre que sea, como les decía, bajo estas reglas de la etiqueta, donde somos respetuosos, donde somos amables y sobre todo no atacamos, ¿no? Y les decía, sobre todo no estamos evaluando, eso es lo más importante, no evaluamos, es explicar puntos de vista, finalmente. Vamos con, ay, lo quité. Bueno, vamos ahora sí, les decía finalmente, vamos con la quinta contribución, hay que responder a la pregunta detonadora, que fue la que al inicio les leí. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. Para ti, de acuerdo, obviamente ya integramos todo, ¿no? Y definimos qué es una experiencia estética, ya definimos cuáles son los sitios, estos si son literatura o no son literatura, ya hablamos acerca de las formas emergentes. Ahora, a manera de conclusión, me dice, ¿se pueden vivir experiencias estéticas? Sí o no se pueden vivir a partir de las formas emergentes de literatura. Por eso les digo, importantísimo, revisar el documento que así se llama, Formas Emergentes de Literatura, para que podamos justificar nuestro punto de vista aquí. Esas son las 5 aportaciones de la actividad integradora número 6. Entonces, lean detenidamente las instrucciones, chequen también si es que ustedes, por ejemplo, tienen alguna duda, tienen algún comentario, pues mejor lo traigan el día viernes y de esa manera los podamos ir aclarando, ¿sale? Vamos. Ahora con la parte... Ay, no quiere pasar. Ay, no, perdón, es que tengo el menú para indicar. Bien, ahora tenemos dos actividades formativas, la actividad formativa 5 y la 6. La 5, literatura, actualidad y sociedad, y la 6, literatura y estética. Hay que hacer estas actividades, acuérdense que todo se considera dentro de la participación individual automática. Luego, tenemos que contestar un cuestionario de habilidad socioemocional que nos va a representar el 5% de la calificación. Entonces, eso es muy importante. Ay, creo que lo bajé. Por eso es muy importante que ustedes realicen el cuestionario de habilidad socioemocional y tengan ese 5%, sobre todo pues que no se queden sin esa calificación. Dicen, bueno, es 5%. Sí, pero todo sumado al final te puede ayudar ese 5% a mejorar tu calificación o bien para acreditar un módulo. Entonces, no echen en saco roto todo eso que les estoy comentando, háganlo para que acumulen. Tenemos nuestro foro aprendiendo. Y en este foro aprendiendo, aparte de compartir nuestras preguntas, nuestras dudas, algunas inquietudes, inclusive si queremos a alguien más darle alguna estrategia de, mira, aquí puedes buscar los audios de todas las lecturas para que vayas usando más tu tiempo, etcétera. Aquí es el espacio para que lo puedan hacer ustedes, compartir estrategias, no respuestas a las actividades, pero sí algunas estrategias que les puedan servir a los demás. También si no quieres participar, no tienes dudas, no tienes preguntas, no tienes alguna estrategia que compartir, no te angusties. Tengo diferentes dinámicas y cada una de las semanas tú puedes trabajar. En esta semana
tienes que decirme qué tan similares son los personajes presentados en los textos a las personas que conoces. Y quizá puedes decir, bueno, yo ya identifiqué a uno que se parece o que tiene las características de Strepsiades. O es como una chica tipo la debutante que no le gustan las fiestas, que no quieres más, no hay una fiesta como tal cual de debutantes, pero si tenemos una fiesta de 15 años, de acuerdo a nuestra habilidad, entonces a nuestra sociedad sobre todo. Pues de acuerdo a eso, quizá no le gusta, es como que la niña representada en su fiesta de 15 años, y yo la identifico por eso. Ese es el tipo de situaciones que podemos ir vinculando. Son algunos ejemplos, ¿no? También te sugiero que me digas qué tan vigentes son las formas en que ahí se expresan los sentimientos, o nada más en una forma de expresar los sentimientos desde mucho tiempo, o hasta nuestros días todavía se siguen representando esos sentimientos. Siguiente, ¿has actuado alguna vez como uno de esos personajes? ¿Te ves reflejado y dices, híjole, yo soy igualita que la ideal, que ingrato me deja buscamante? No, 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 es que creo que no, me falta esto y esto. O quizás digas al revés, ¿no? No, yo la verdad es que con ellos no me parezco, es más, soy opuesta a este personaje también. ¿Has experimentado celos, ira o emoción de la forma en que se expresan en algunos de los poemas que has leído? Acá de igual manera me dice sí, lo he experimentado, no he experimentado esto. Yo experimenté celos muchísimos, o yo soy de las que se emociona con la forma en cómo se expresan. También yo me siento que soy así. Bueno, hay que compartirlo en este espacio, ¿vale? Y muy importante, y por eso me permití ponerlo en rojo, para que no se les vaya a olvidar. Es las encuestas. Tenemos dos encuestas de evalúa tu módulo 4 y evalúa tu asesor virtual. Bueno, opina, más bien, opina sobre tu módulo 4 y opina sobre tu asesor virtual. Son encuestas de opinión, son ambas encuestas que se necesitan trabajar esta semana, el día que tú gustes, pero como límite considera que sea el día domingo. ¿Por qué? Porque si no las contestas, la semana 4 de nuestro módulo está bloqueada hasta que tú hayas respondido estas encuestas. Entonces, ahora sí se te van a habilitar los recursos de la semana 4. Por eso es importante, les digo, si tú los realizas el día de hoy, se te habilitan en este momento que tú lo termines de trabajar. Si lo habilitas hasta el día, o lo terminas, perdón, hasta el día domingo, hasta el día domingo vas a poder revisar lo que tenemos que ir trabajando. Entonces, por eso les digo, es bien importante que ustedes la realicen y no se queden pensando que solamente son tres semanas. El módulo son de 4, pero hasta que contestes las encuestas de opinión, entonces puedes habilitar tu semana 4. ¿Ok? Estas son mis sugerencias en los foros. Que no se note el mensaje así como que directo me fui a explicar el tema y punto, ya sin despedirme. Debemos ser un poco más protocolares, debemos llevar cierta estrategia para compartir nuestros foros, que no nada más sea para esta actividad, que sea para los clientes. Y yo les sugiero que incluyan primero un saludo. Si se dan cuenta, siempre nos saludamos y siempre yo les indico con un saludo, buenos días, buenas tardes, apreciables alumnos, porque eso como que generaliza, no importa si en la mañana, tarde o en la noche, se entiende que es un saludo. El cuerpo del mensaje que ya vendría a ser la pregunta con su respuesta. Si la pregunta te tomó 2 líneas o 3 líneas, la respuesta no puede ser solamente de una línea. Acá yo siempre les indico, tu respuesta tiene que ser mucho más, porque la pregunta te está permitiendo hacer una reflexión y tu respuesta tiene que demostrar esa reflexión. Entonces, por eso hay que ser concretos, sí, pero tampoco que sean breves las respuestas. Y finalmente, agregar una despedida. Al final, quizás siempre les digo saludos cordiales o seguimos en contacto, etcétera. Y mi nombre, como manera de firma, mi nombre completo, maestra Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, asesora virtual módulo 4, grupo, y ya indico cuál es el grupo 029 de la generación 53, con toda la nomenclatura. Así yo te sugiero que tengas como que esta forma de ir trabajando ya correctamente o más bien formal de cómo puedes ir trabajando tus aportaciones en foro. El mismo foro, cuando estamos trabajando, no nos va a indicar que tenemos algún error de ortografía. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahora es un documento de Word. En el documento de Word vas a escribir tu redacción, ¿no? Bueno, la primera aportación, inclusive hasta para que tengas como un control de cuáles son las aportaciones que ya hiciste. Entonces, aportación número 1 y todo mi cuerpo de mi mensaje, ¿no? Saludo, cuerpo del mensaje, mi despedida.
El mismo autocorrector de Word te va a indicar si tienes algún error o no tienes errores de ortografía. Si lo tienes, te sugiero que lo corrijas. El mismo autocorrector te va a decir, esto está mal, ¿no? Está incorrecta, está mal escrita, le falta un signo de puntuación, va después de tal palabra, va una coma, etcétera. Bueno, pues lo corriges ahí. Ya que está corregido, ya te verificaste que no tenga errores de ortografía, ahora sí lo copias y lo pegas dentro del foro. Les digo, el foro no te marca cuáles son los errores, por eso es que hay muchos errores de ortografía y baja considerablemente la calificación, precisamente por eso. Entonces, por eso les reitero que traten de revisarlo antes la ortografía. Hay que leer los comentarios de todos sus compañeros, hay que darle réplica a alguno de ellos, sobre todo también si les dieron réplica a ustedes, traten de agradecer la réplica porque pues todos están tomando el tiempo para participar, ¿no? Todos se tomaron el tiempo para leerte, entonces también agradece que también te hayan compartido su punto de vista, porque finalmente pues es esto el foro, crear un poco de debate, de compartir expresiones de sus puntos de vista. Puede que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero finalmente son nuestros puntos de vista. Entonces, hay que agradecerlo dentro del foro. Y por último, revisen los recursos de la semana para que tengan ustedes ideas más claras, porque si de repente no sabemos que es una forma emergente de literatura y lo que nos viene a la mente es lo que compartimos, muchas veces no es lo que es el concepto original o la definición. Entonces, más vale estar claros de lo que nos están pidiendo, de las definiciones y sobre eso pues, poder aportar nuestro punto de vista. Sobre todo, respuestas justificadas, breves, les decía, si la pregunta te tomó 2, 3 líneas, pues mínimo, la respuesta deben de ser 2, 3 líneas porque es un análisis. Entonces, argumenta bien. Si tu respuesta es breve de una línea, es muy probable que tu calificación, también sea muy baja. ¿Sale? Eso les digo, lo vamos a ver el día viernes dentro de las consideraciones que indican en la rúbrica de evaluación, pero el día viernes, ahora sí, lo checamos con detenimiento. Vamos, en aspectos generales. Las participaciones, algunos puntos los voy a dejar pendientes para el día viernes para que los aclaremos y solamente voy a platicar de algunos otros, ¿sale? Pero sobre todo para que retomemos esto, porque es importante que estén ustedes presentes. Les decía, pues, por los cambios, sobre todo, yo trabajo, como les decía, en el turno vespertino. Anteriormente, cuando nos conocimos y en mi video de presentación les decía, trabajo en el turno vespertino. El día de hoy es un poco, el horario es un poco confuso, sí, porque no estamos en la escuela, pero no tenemos como tal un horario para salir. Entonces, es lo que me preocupa, que me vaya a tardar más y no voy a llegar a la sesión de las 7 de la noche como siempre lo hemos hecho. Por eso es que preferí pues que esta sesión la tuvieran ustedes un poquito antes y de esa manera pues no haya problema con que no se grabó o algo pasó. Les digo, participaciones en el foro de la actividad integradora número 6 deben de ser 5 en diferentes días, en diferentes mensajes. Si hay algún mensaje, por ejemplo, que ustedes hayan realizado y que no esté completo del todo el punto, por ejemplo, dijiste que es una experiencia estética, pero faltó decir qué relación guarda con la literatura, entonces yo voy a ver tu aportación y te voy a dar una réplica para decirte, mira, te faltó, te agradezco que hayas compartido esto y esto y esto, está muy claro, sin embargo, te faltó agregar qué relación guarda con la literatura. Y entonces, bueno, te indico, espero tu mensaje, ¿no? Dentro del mismo foro de la actividad integradora número 6, ahí te voy a dar réplica. Y tienes obviamente que ver tus aportaciones para que veas, si tienes un mensaje mío, pues bueno, me dé respuesta ahí dentro del mismo mensaje que yo te estoy indicando, ahí mismo dame réplica para que ahora sí me des la respuesta que nos estaba faltando. Y yo junto las dos y considero que ahora sí, tu primera aportación, segunda, tercera, cuarta, etcétera, está completa y sí la puedo considerar como una calificación buena, ¿no? Una aportación buena. Entonces, por eso les digo, hay que leer las sugerencias que generalmente les voy a estar haciendo algunos de ustedes, algunos que yo creo que les está faltando algún detalle, bueno, sí les voy a estar compartiendo pues esta parte de mi réplica. Me voy a ir con guardar con la nomenclatura solicitada. Siempre es importante indicar en la nomenclatura, abreviación de actividad integradora número 5, bueno, tus apellidos primero,
guión bajo, tu nombre o tus nombres, guión bajo, y luego la abreviación de módulo 4, semana 3, actividad integradora número 5. Y ya, con eso va a ser suficiente para que tengamos como que identificado qué actividad es, en qué módulo vamos. Cuando ya de repente tenemos muchos módulos, todo como que se nos confunde, es más importante pues que vayamos ingresando con esa nomenclatura y tengamos un control mejor de nuestras actividades en los módulos. Y este punto es importante, actividades mejoradas para incrementar tu calificación, solamente actividades que no son acreditadas, que tuvieron desde un 0 hasta un 59%, pero que no es plagio. Si ya te indiqué que tienes algún nivel de plagio, nivel 1, 2, 3, 4, entonces te sugiero que ya no la vuelvas a modificar porque no te la voy a calificar. Bueno, la puedes modificar, pero yo no te voy a modificar la calificación. Yo no te puedo decir, bueno, te voy a hacer una segunda revisión porque ya te hice una. Yo lo que te sugiero es que en la siguiente actividad que vas a subir, quizás si fue ahora la 5, fue la semana pasada la 3, la 4, sugiero que mejor te apliques para que tengas una mejor calificación en la actividad integradora 5 o en tu foro de la actividad integradora 6. Es mejor así que incrementes en las siguientes a que me subas una actividad porque te digo, ya te la evalué, tenía detalles de plagio, te los indiqué y ya no te puedo hacer un cambio ni otra revisión. Simplemente por eso te pido que actividades mejoradas, pero que sean no acreditadas, que no tengan plagio, bueno, algún nivel de plagio y que sean dentro de la semana. Si subes tus actividades el día sábado domingo y tengo otras antes que la tuya, va a ser muy difícil que yo te entregue ese mismo día tu retroalimentación. Por eso les digo, si la suben lunes, martes, está mejor, porque así yo tengo miércoles, jueves para enviarte tu retroalimentación y en caso de que te hayas equivocado de archivo, el archivo no abrió porque estaba dañado, porque subiste el archivo que no correspondía, etcétera, bueno, entonces se pueda modificar, pero no te voy a habilitar una extensión, o sea, yo no te voy a decir, bueno, tienes una extensión y tienes a más tardar el día siguiente para entregar tu actividad. No te puedo habilitar extensiones, por eso les digo, revisen bien, estén al pendiente de sus retroalimentaciones y si está dentro de la semana que se evalúa, la puedes modificar y la puedes volver a subir. ¿Ok? Pues ahora sí. Los siguientes puntos los voy a trabajar con ustedes el día viernes, que lleguen todos a esta sesión para que hagamos esta aclaración, porque hubo ya algunos detalles de los cuadros de texto, de las actividades modificadas, de la parte de la ortografía y sobre todo del aspecto de plagio. Entonces, me decían, bueno, es que, les digo, de manera general, me estaban comentando que pues anteriormente hacían las actividades así, nunca se les detectó plagio, pero les voy a explicar nuevamente que ver el video de la segunda sesión de nuestro segundo espacio abierto. Ahí con detenimiento les digo, eso es plagio, esto no es plagio, cómo lo puedes evitar, cuáles son mis sugerencias para que no te veas afectado, ¿sale? Pero eso mejor lo trabajo con ustedes el día viernes, que lleguen ya todos y que podamos hacer esta aclaración para que sobre todo esté yo segura que ustedes me están escuchando y que lo van a poder ir aclarando sobre todo en ese momento, ¿no? Que me diga, bueno, esta parte no me quedó muy clara, a ver, me dices nuevamente y se los explico. Pero es importante que estén ustedes presentes. Por eso lo voy a dejar acá, ¿sale? Ahora, tus dudas y tus comentarios. Si tienes dudas, sugerencias, alguna pregunta, acá te dejo los medios para que me las hagas llegar. Primero está nuestro correo institucional, mi correo institucional, abreviación de asesora virtual, av.wendylucia.rodríguez, sin acentos, así, @ prepenlinea-medio.edu.mx. El foro de novedades, en donde les he enviado información importante, ahí pueden ingresar. El foro Aprendiendo, que es el espacio donde nosotros hemos compartido dudas, preguntas, además de la dinámica de cada una de las semanas. Y el mensajero, donde la mayoría de ustedes me ha contactado, me ha escrito para indicarme cuál es la duda, cuál es la orientación que ustedes necesitan académicamente. Y yo, obviamente, les contesto pues lo más pronto posible. La verdad sí tardo como unas 24 horas a lo mucho, pero sí les he estado contestando. Pues bueno, llegamos ya al final de nuestra sesión del día de hoy, nuestro quinto espacio abierto del día miércoles. Voy a subir un momentito más esta sesión que la estoy grabando para que ustedes la puedan revisar. Y el día viernes nos podamos ver y podamos seguir con las aclaraciones de las siguientes actividades. Sobre todo el día viernes me gustaría que llegaran
para que les explique de manera muy breve y reducida cuál es la parte que deben de empezar a trabajar para la semana de cierre. Por ejemplo, lo del cómic y, por ejemplo, lo del foro de integración. Es bien importante que lleguen para que así no me esperen hasta el siguiente miércoles a que, perdón, a que nos veamos y, eh, y quizá pase el lunes, martes y miércoles y hasta el miércoles que me van a ver de la siguiente semana, ustedes ya van a poder aclarar sus dudas. Mejor les digo, nos vemos el viernes, les ayudo con esta parte de mencionarles qué es lo que tienen que trabajar para la semana de cierre, adelantan ustedes lunes y martes y es más fácil el miércoles y aclaramos nada más dudas, ¿vale? Entonces nos vemos el próximo viernes. Pues les agradezco el tiempo que van a ver, van a pasar al ver mi sesión grabada. Pues les digo, lo estuve esperando en vivo, pero quizá por el cambio de horario, por esta única ocasión, pues bueno, es que no lo estoy viendo el día de hoy, pero nos vemos el día viernes y vamos a continuar, pues, obviamente, con lo siguiente que tenemos todavía pendiente por platicar. Les agradezco su tiempo, les agradezco también su comprensión, pues por esta modificación de horario. Les decía, solo para no quedarles mal, porque mi horario del día de hoy está así como muy, pues muy inestable. No sabemos si nos vamos a ir temprano, si nos vamos a ir más tarde, si me va a dar tiempo a las 7 y no quiero quedarles mal, preferí mejor adelantarlo. Les indiqué, pero al ver que no llegaban, pues se las grabo de todas formas para que ustedes lo puedan revisar más adelante, ¿vale? Pues cuídense mucho, estamos en contacto y nos vemos el próximo viernes. Seguimos en contacto en estos medios que les acabo de compartir. Gracias por su atención. Bye.